Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿por qué cada vez hay menos protogemas? Llega la 4.8 y con ello llega siempre una zona temporal que por ahora han venido 2 veces manzana dorada y luego la isla barra el parque de atracciones de Klee, las Oceánidas, y ahora nos llega otra nueva zona totalmente distinta, temporal, con lo cual esas protogemas no se podrán recuperar si no las juegas, previo a Natlan. De hecho es el marketing perfecto para que mucha gente ya venga Furina 4.8 para sacar todas las protogemas y directamente Natlan, que en teoría pues es una nueva región y es apoteósico y muchos jugadores nuevos. Y bueno, veremos a ver qué ocurre porque Hoyoverse no está llevando Genshin de la mejor manera. Pero si hacemos el conteo continuo de protogemas para los free to play, que en otros vídeos, así resumidamente, os dije que solía ser 70 deseos por cuenta y persona, y luego si le metes Bendy y Pase suele ascender a 80 o a 90, que es justo un pity completo. 70 es casi llegar al sub pity, pero sin llegar del todo, quedarse justito. Pues resulta que se puede analizar perfectamente que cada vez no solo dan menos protogemas en las versiones, sino que obviamente podemos separar las versiones de cuando tienen zona nueva con protogemas, cuando no, y un montón más de análisis respecto a esto, pero también comparar con los deseos que dan en otros juegos como Star Rail, los momentos de la competencia, la venta de los banners y cómo influye el gasto que hace la gente en lo que el propio juego trata de dar como protogemas y recursos gratis para nivelar o incentivar el gasto en el juego. Y todo esto es lo que vamos a ver hoy. Así que dejar un buen like, una buena opinión de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y sobre todo dejadme en los comentarios la respuesta a esta pregunta y a ver si habéis acertado. ¿Por qué se dan cada vez menos protogemas? Pues muy bien. Empecemos por lo que comentaba. La realidad es que cada vez se dan menos protogemas. Las versiones que no tienen una zona con protogemas cada vez dan menos, hasta llegar al punto de que una versión temprana además nos dio solo 53 deseos. Vamos a hablar de deseos free to play sin Bendy ni Pase y luego ya se le suma un poco más, pero es un baremo y un estándar fácil para comparar. Y de hecho ahora en la 4.8 se esperaba que, como llega zona nueva temporal y en comparación de las manzanadoradas antiguas que fueron un éxito, pero la zona de la 3.8 del parque de atracciones fue un fracaso, de hecho se notaba como muy me lo hago en 2 días y luego me olvido del juego, porque se notaba el claro movimiento de Hoyoverse para mover a la gente a Honkai Impact, o sea, a Honkai Star Rail, perdón. En ese momento, en ese final de Sumeru, y explico esto porque es importante para el contexto, se notó que las 2 versiones 3 en las que salió Star Rail, en Genshin 3.6, 7 y 8, durmieron el juego para mover a la gente a Star Rail. Pero si no tenemos en cuenta ese factor, los anteriores momentos parecidos a este con zona temporal previo a una región nueva, es decir, previo a Inazuma, previo a Sumeru, hubo 2 manzanas doradas que a la gente le encantaron. Fueron 2 de las versiones también más jugadas, pero también con más protogemas de la historia de Genshin. Entonces, ¿qué ocurre en la 4.8? Pues que si no tenemos en cuenta el factor Star Rail, mucha gente esperaría que en la zona nueva lleguen muchas protogemas. Seguro que muchos y muchas seguís varios creadores de contenido o cuentas que suelen postear pues en tal región respecto a la beta y con muy poca variación van a llegar tanta cantidad de protogemas, y es algo que se ha hecho siempre en la comunidad porque mucha gente quiere planear, ¿no? Básicamente en esta 4.8 no va a llegar lo que se esperaba. En regiones anteriores respecto en estas condiciones solía llegar algo más de lo normal y más con zona nueva y más previo a Natlan, cerca de unos 90 deseos para los free to play, y esta vez para los free to play apenas llegarán 70, que es lo equivalente a versión normal con zona. Versión normal sin zona suele ser unos 10 deseos menos, se ha llegado incluso a los 53, que son 17 deseos menos. Y esto es importante, hay que tener en cuenta todo esto con cuentagotas para enfadarse y todo lo demás. No, Hoyoverse da lo que le da la gana, es su juego y ya ha habido oportunidades de reclamar y manifestarse para que mejorasen ciertas cosas. La comunidad no lo ha hecho bien, no se ha hecho bien, se ha perdido la oportunidad y simplemente hay que ajo y agua. Para quien no conozca esto, en los comentarios le explicarán lo que es ajo y agua. La cosa con esto que estoy explicando es, cuando llegó Fontaine, también
hubo una bajada de cantidad de protogemas por versión, poquito, sutil, pero continuo, en comparación a las protogemas que vinieron tanto al principio de Inazuma y sus zonas nuevas, como al principio de Sumeru y sus zonas nuevas. De hecho, recordemos que otro dato que es un hecho es que Sumeru fue el peak de Genshin Impact, tanto a nivel del nuevo elemento, que esto fue increíble para todos los jugadores, como en jugadores nuevos, como en repercusión en redes sociales, como en un montón de datos que se pueden comprobar. Entonces, la tendencia, si en Fontaine nos dieron ya menos en comparación de Sumeru e Inazuma concretamente, se espera que en Natlan quizá haya menos, sobre todo cumpliéndose que en la 4.8 también hay menos en comparación al resto, sin tener en cuenta el factor externo de saco otro juego. Y aquí es importante comentar, bueno, pero el ZZZ se supone que está en fase de preregistros, no hay mucho hype por el ZZZ, todo lo contrario, si vais a buscar encuestas en todos los sitios de jugadores, dicen que les da igual el ZZZ, que no lo quieren probar y que no les hace mucha ilusión. Hoyoverse ya ha hecho bailecitos con los bots en muchísimas redes abiertamente, y eso de los 50 millones de preregistros, en mi opinión, es bastante rarito, porque la opinión real de la gente en internet es que no les apetece mucho probar el ZZZ. Es otra conversación, así que con esto os pregunto, ¿qué os parece el Zenless-Stone Zero o el nuevo juego de Hoyoverse? ¿Cuánto hype tenéis? Dejadme en los comentarios para ver y que vosotros mismos podéis bajar y ver cuál es el hype real por el nuevo juego. Y básicamente no os preocupéis porque no sale ahora el ZZZ. Quizá he oído algo de que van a programar con una versión de Wuthering, pero bueno, no estoy muy al día porque como no lo voy a jugar, no me importa. El caso, ¿por qué dan menos protogemas? Pues aquí habría varios motivos. Motivo número 1, Hoyoverse es malo, miñi, y esto ya es algo que siempre se ha dicho en la comunidad. Pues puede ser que quieran matar el juego, puede ser que quieran explotar el juego al máximo y luego así a la papelera de reciclaje. Puede ser, pero ponernos en ese plan es simplemente lo mismo de siempre, seguir generando toxicidad, enfadarse y cosas que no nos van a beneficiar de ninguna manera. ¿Puede haber motivos más allá? Sí. Y aquí es donde viene lo interesante. Número 1, un motivo obvio es que quizás ellos tienen ciertos objetivos de ventas con Genshin y cuando hay banners muy grandes como Arlequino, como Clorinde, como ahora Furina, como Nahida, cuando vino con Xianyun en Año Nuevo Chino, que no estuvo mal, no fue increíble, pero no estuvo mal, o como Raiden, que ya sabéis que Raiden siempre vende un montón y es la Arconte Electro, a pesar de que ahora existe Clorinde. Veremos las ventas de Furina, porque este vídeo no sé si lo estaréis viendo después del banner, pero lo estoy grabando antes, con lo cual tiene una expectativa re mega ultra súper alta. De hecho es el personaje junto a Arlequino que más hype de toda la comunidad tiene de todo Fontaine, pero veremos a ver las ventas y a lo mejor cumplen expectativas y dicen, bueno, esto es lo que buscábamos, perfecto, seguimos recortando. No ven el peligro real, ni mucho menos ahora que ha salido Wuthering Waves. Y aquí viene el motivo interesante. El dinero se puede comprobar, muy entre comillas, cuando veis ese revenue de gachas, que sepáis que esos son datos aproximados, que sepáis que las empresas no suelen dar reporte oficial, que sepáis que son simplemente fuentes y páginas de noticias que hacen simplemente un aproximado juntando datos que pueden recabar, pero no son 100% la realidad. Puede haber intereses de por medio, como siempre ha habido en las páginas de noticias, periódicos, las televisiones, porque siempre hay intereses. Puede haber un billete a esas páginas por detrás por parte de Hoyoverse para alterar esas ventas y puede haber un montón de factores que siempre es importante recordar para incentivar el pensamiento crítico de vosotros como jugadores y que sepáis que las noticias que os venden simplemente son intereses para que vosotros penséis una u otra cosa, pero puede haber no realidad detrás de eso y que puede estar manipulado por los mismos intereses. Teniendo esto en cuenta, hay una cosa muy importante y es el Big Data. Resumen del Big Data, ya lo he hablado en otros vídeos, pero quiero que se entienda. Básicamente las empresas de hace muchos años, y esto ha llegado al público hace poco y las IAs para todos es relativamente nuevo, pero esto se usa en empresa hace mucho más tiempo y es básicamente tomar datos a lo bestia de los jugadores, no solo las encuestas que os preguntan cosas que diréis, por eso me preguntan, no. Las encuestas es solo para verificar algunas cosas, para hacer algo psicológico relacionado con que muchos jugadores piensen que se les escucha y poquito más. El Big Data funciona desde mucho antes que existiera Genshin y Genshin se nota que está construido sobre Big Data. Simplemente
una cantidad inmensa de información y datos que se compran y venden en un montón de mercados de empresa, se utilizan para analizar comportamientos de los jugadores a nivel macro, es decir, a nivel de millones y millones de estudios, o sea, de personas que se estudian, y a partir de ahí se toman decisiones. Resumen. Y esto a día de hoy con las IAs, a día de hoy no, también hace 8 o 9 años, solo que las IAs para las personas normales han llegado hace poco, pero las empresas las usan hace un montón de tiempo. Iba a decir las usamos y van a decir en los comentarios, es el CEO de Joyo, me lo está mintiendo. No. Básicamente, esas IAs te sacan datos precisos que necesitas de, mira, dime si tengo toda esta cantidad de datos, ¿qué sería la acción a tomar respecto a tal mecánica de juego concreta y cómo los jugadores la toman? Y antes había una persona analista de datos enfocado en estudiar Big Data que te sacaba esos datos y te daba una conclusión concreta de lo que te preguntaba una empresa para mejorar, y ahora lo hace una IA. Y si no te puede dar la respuesta concreta, al menos te dice, vale, de 10 millones de jugadores, 9 millones hacen esta acción y 1 millón hace esta otra. Sobre los 9 millones que hacen esta acción lo hacen de esta manera, con lo cual se puede trabajar a escalas gigantescas, incluso, como digo, ya no solo en, bueno, pues a las personas les gusta esto, hagamos esto en el juego, sino con comportamientos instintivos y emocionales mucho más allá de lo racional de por favor dame más recursos en el juego. Y aquí viene la comparación con Star Rail, que es de nuevo igual de importante. Por un lado, todo esto lo hará Hoyoverse basándose en esta clase de datos y que de alguna manera tengan algún punto positivo. Puede ser porque luego el descontento supuesto que hay, aunque en banners que no vayan a vender, que se sabe que no venden por ciertos motivos, no vendan, magia, nada de que no se esperase. Los banners que supuestamente sí hay hype y sí venden, revientan. Sí superan expectativas. Arlequino las ha superado. Y Furina seguramente lo haga. Y dejadme en los comentarios si ha vendido bien o no a la altura de estar viendo este vídeo. Porque recuerdo que estoy grabando el vídeo antes del banner de Furina. Entonces, por un lado, en ese Big Data y esa toma de decisiones tan importante y tan milimétrica, por un lado, parece que el que baje las protogemas está dentro de los planes de Hoyoverse es por algún motivo, aparte de que malos son Mini y nos quieren explotar y la cartera y no sé qué, y es verdad, eso el remedio lo tenéis que poner vosotros. Pero por otro, claro, si en Star Rail sí genera bien, sí tiene buenos jugadores, sí dan buenas recompensas, a diferencia de Genshin, ¿por qué tratan de jugar a dar cada vez menos para que la gente gaste más si en Star Rail dan más y la gente está contenta y gasta más? Pues bien, parece ser, y esto está hablándose mucho y cada vez imagino que se hablará más porque está cerca ya Natlan y Snezhnaya, que son las dos últimas regiones de las 7 de Teyvat, que Genshin puede ser que tengan una fecha de caducidad. No creo que sea que nadie se asuste que se acabe después de Snezhnaya, porque vendrá el arco de Khaenri'ah, el arco de Teyvat primigenio, quizá movernos en el tiempo con el Irminsul. Ya con la misión de Cariberto nos han hecho jugar con mover a tu gemelo 500 años antes y también saber y conocer la historia 500 años antes, y varios largos etcétera, que no creo que sea como que, oh, se acabó. Pero a lo mejor sí que hay una fecha límite de Genshin, y esto, como ya dije en otros vídeos, hice un vídeo de ¿se acabó Genshin?, que estará por aquí, imagino. En ese vídeo explico que había un proyecto inicial de que Genshin durase entre 6 y 8 años, y con el éxito de la primera versión, la 1.0, literalmente se duplicó. Sima iba a salir como en la 1.3, Inazuma iba a salir en la 1.4, y al final Sima no salió hasta muchísimo después, 2.6, Inazuma no salió hasta la 2.0, como literal, el doble de tiempo después. Se movió todos los planes, y es verdad, hay documentación de esto. Y básicamente esta duplicidad del tiempo hace que el proyecto, pues de 6, 8 a 12, 16 años, 12, 15 vamos a decir. El juego ahora mismo lleva 4, es decir, que de 4 a 12, 10 años puede durar. Pero a lo mejor Genshin parece un juego finito con el cual simplemente explotar a los jugadores, tomar datos, mover comunidad, y simplemente es el escaparate de la empresa para luego atraer gente y reconducirla al resto de proyectos. El resto de proyectos es simplemente mucho más cariño, retención de jugadores y otra clase de objetivos que tengan para que la gente al final pueda tener un ecosistema de gachas. Y por último, su objetivo final es ese ecosistema de gachas. Que hagas lo que tengas que hacer en Genshin porque es el escaparate, fue lo primero que jugaste, ya estás viciado, perdido, y simplemente haces lo que tengas que hacer en Genshin y te vayas a hacer pues Star Rail, esto, ZZZ, Honkai Impact Third, el resto de juegos. Sacarán más juegos seguramente después del ZZZ, porque parece que van a un juego por año a día de hoy por la cantidad de dinero tan insano que generan con Genshin, y te quieren dar un estilo de vida. Recordar que esto muchos también lo sabréis, estaréis de acuerdo, que Hoyoverse
Rivers ya dijo abiertamente en varias entrevistas de los CEOs que su objetivo es crear un juego, rollo Sword Art Online, donde la gente pueda literalmente vivir dentro del juego. Quizá la tecnología aún no existe, quizá no todo el mundo usa VRs, quizá aún no existen maneras de monetización interna de los juegos que puedan ser éticas, que puedan ser globales para un mercado de aceptación y que... Porque me diréis, bueno, Phil, sí existe Roblox y otros juegos o juegos NFTs, simplemente con un blockchain, o sea, con la blockchain sí se puede vivir dentro de un juego, o como ya dije en algún vídeo, cuchillos del counter y cosas así, donde se puede generar economía. Eso es verdad. Pero, como digo, a lo mejor están esperando un momento en el que haya más aceptación, que sea más normal, que haya una manera más, vamos a decir, transparente y que la gente lo vea menos como el demonio y el diablo y que sea controvertido en internet, o que quizás sea una forma incluso más estable para poder tener a gente pues viviendo dentro de un videojuego. No se sabe. Pero se nota que Genshin es el principio más, no es el final. Genshin es un proyecto finito que tiene fecha de caducidad, que no va a ser dentro de 2 años, quizá llegue un total de 10, llevamos 4, con lo cual mínimo 5 le pueden llegar a faltar, 5 o 6, pero este tipo de acciones denotan el interés de la compañía a algo mucho más allá. Así que creo que por esto y por objetivos y por motivos, por propósitos gigantescos muy por encima de simplemente un juego, es porque dan menos protogemas. Porque la función de Genshin es ser el escaparate y una vez la gente ya esté re mega ultra súper enganchada con Genshin, desplazarla al resto de juegos. Disclaimer, que muchos diréis, bueno Phil, pero hay gente que tenemos vida. Es totalmente cierto. Hay gente que Genshin le viene bien por el tiempo, bla, 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 un montón de motivos súper válidos, porque luego el resto tiene vida, tiene trabajo, tiene familia, tiene obligaciones, tiene un negocio, tiene un montón de cosas que seguramente diga, me parece perfecto el tiempo de Genshin, yo no voy a entrar a jugar 80.000 gachas, de hecho... La idea sería no tener tanto tiempo libre y tener mucho más tiempo productivo mientras los gachas nos den dinero. Esto es un consejo final que suele gustar mucho como reflexión madura de los vídeos. De verdad, si jugáis varios gachas, plantearos dejar de jugar alguno y hacer algo más con vuestra vida, un proyecto personal, un hobby, un negocio, una empresa, aunque sea una buena motivación para tener un mejor futuro, éxito, para vuestra familia también, aprender algo que no sepáis, inglés, carnet de conducir, programación, no sé, cortar el pelo o hacer las uñas a quien le guste y que os pueda labrar un futuro, porque jugar tantos gachas no os va a dar futuro a menos que os podáis mantener de jugar un gacha y ni siquiera lo recomiendo. Así que poquito más. Esto es el por qué creo yo personalmente, con los argumentos y las pruebas que os he traído, que dan menos protogemas en Genshin Impact. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejar un buen like y explotar los comentarios si habéis entrado por un motivo y os habéis salido con el cerebro explotado, pero con más conocimiento y más sabios que ayer. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito.